Mi casa fue destruida por un incendio devastador a los 65 años. Fui a buscar refugio en la casa de mi hijo, pero él me rechazó diciendo que su novia necesitaba privacidad. Desesperada, llamé a mi amor de juventud, un hombre que no veía desde hacía 4 décadas. Cuando abrió la puerta de su mansión, dijo 3 palabras. Por fin regresaste. Mi vida cambió para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Gabriela y a los 65 años creía haber experimentado ya todo tipo de sufrimiento que la vida podía ofrecer. Estaba equivocada. Todo comenzó un miércoles que parecía igual a cualquier otro en Puebla, México. Estaba en la cocina preparando mi café de la tarde cuando sentí un olor extraño. Decidí revisar, pensando que tal vez había dejado algo en la estufa. Cuando abrí la puerta de la sala, me recibió una pared de humo tan espesa que apenas podía ver a través de ella. Las llamas ya estaban consumiendo las cortinas y subiendo por las paredes con una velocidad que me dejó paralizada por unos segundos cruciales. El detector de humo debió haber sonado, pero descubrí después que la batería se había agotado meses atrás. Un simple descuido que me costaría todo lo que tenía. Corrí de vuelta a la cocina, intentando alcanzar el teléfono para llamar a los bomberos, pero el humo ya estaba por todas partes, haciendo difícil respirar, imposible pensar con claridad. Oí vidrios romperse y me di cuenta de que no tenía tiempo. Las llamas estaban consumiendo mi casa con un hambre voraz que parecía imposible de contener. Mi único pensamiento era salir de allí con vida. Agarré mi bolso que estaba sobre la mesa de la cocina y corrí hacia la puerta trasera. Lo último que vi antes de salir fue el retrato de Ricardo, mi difunto esposo, empezando a ennegrecerse por el calor. Los vecinos ya estaban en la calle cuando salí, tosiendo y tambaleándome. La señora Fuentes, mi vecina de 78 años, fue la primera en acercarse, abrazándome mientras ambas observábamos, impotentes, cómo las llamas devoraban la casa donde había vivido por más de 40 años. Los bomberos llegaron en 10 minutos, pero ya era demasiado tarde. Lograron evitar que el fuego se extendiera a las casas vecinas, pero la mía estaba más allá de la salvación. En solo una hora, 4 décadas de recuerdos se redujeron a cenizas. La mesa de la cocina donde Diego solía hacer su tarea, las paredes que guardaban las marcas de crecimiento de mi hijo, la habitación que compartí con Ricardo por 37 años, todo se había ido. Me quedé de pie en la acera, envuelta en una manta que alguien me había puesto sobre los hombros, mientras los bomberos hacían su trabajo. Más tarde me dirían que probablemente fue un cortocircuito en un enchufe viejo de la sala, un simple problema eléctrico que convirtió mi vida en ruinas. Las llamas finalmente disminuyeron, dejando solo una estructura ennegrecida y humeante. El jefe de bomberos se acercó, con el rostro sucio de hollín, sus ojos llenos de una compasión que no podía soportar en ese momento. «Lo siento mucho, señora. Hicimos lo que pudimos, pero...» No era necesario que terminara la frase. Podía verlo por mí misma. Pérdida total. Todo lo que poseía, aparte de la ropa que llevaba y el contenido de mi bolso, había desaparecido. Los vecinos que tuvieron la suerte de aún tener casas me acogieron la primera noche. La dulce señora Fuentes insistió en que me quedara con ella, pero su pequeño departamento ya estaba apretado con la visita de sus nietos. La Cruz Roja había habilitado refugios de emergencia, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me hizo sentir aún más perdida. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a Diego. Mi hijo vive a unos 40 minutos en Cholula, en un vecindario elegante con calles arboladas y casas que parecen sacadas de revistas. Se mudó allí hace 4 años, cuando fue ascendido a gerente regional en la compañía de seguros donde trabaja. No éramos cercanos, no de la manera en que las madres e hijos deberían serlo, pero él era toda la familia que me quedaba.
Usé el teléfono de la señora Fuentes porque el mío se había derretido junto con todo lo demás. «Diego, querido, soy mamá», dije con una voz más débil de lo que pretendía. «¿Mamá? ¿Qué pasó? Suenas molesta». «Hubo un incendio, hijo. La casa se ha ido». Todo se ha ido. Hubo una pausa que pareció una eternidad. «¿Te lastimaste?» «No, estoy bien. Solo algunos rasguños y la garganta irritada por el humo. Pero necesito un lugar para quedarme mientras resuelvo las cosas. Solo temporalmente». Otra pausa. «Claro, mamá. Ven. Lo resolveremos». El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me derrumbé. Mi hijo se haría cargo de mí. A pesar de toda nuestra distancia, todas las llamadas perdidas y cenas festivas incómodas, él seguía siendo mi niño. Pasé la mañana siguiente mirando las ruinas carbonizadas, esperando que llegara el tasador del seguro. Apareció puntualmente a las 9 a.m., un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, recorriendo lo que quedaba de mi casa con un portapapeles y una cámara. «Pérdida total», dijo pragmáticamente, como si esas 2 palabras no representaran mi vida entera. «¿Cuánto?», pregunté, aunque temía escuchar la respuesta. «Bueno, usted tenía una póliza de unos 2 millones de pesos en la estructura, pero con su deducible y depreciación estamos hablando de tal vez 900,000 pesos, tal vez menos. 900,000 pesos para reconstruir 42 años de vida. Parecía imposible. La señora Fuentes me ayudó a comprar algo de ropa básica y artículos de higiene con el dinero de emergencia que la Cruz Roja me había dado. Todo lo que tenía ahora cabía en una pequeña maleta prestada. Eso era todo. Era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. El viaje a la casa de Diego se sintió como un viaje a un país extranjero. Todo se veía diferente cuando no tienes a dónde volver. Los lugares familiares, la gasolinera donde siempre compraba mis billetes de lotería, el restaurante donde Ricardo y yo solíamos desayunar los domingos. Todos parecían pertenecer a la vida de otra persona ahora. El vecindario de Diego estaba impecable, como siempre. Céspedes perfectos, aceras perfectas, vidas perfectas que continuaban exactamente como estaban el día anterior. Me sentí como una intrusa llevando mi tragedia a su mundo inmaculado. Su casa era una colonial de 2 pisos con persianas blancas y una puerta roja que Valentina, su novia, había elegido. La había conocido exactamente 3 veces en los 2 años que llevaban juntos. Ella tenía 30 años y él 39, trabajaba en una firma de marketing en el centro y tenía opiniones sobre todo, desde el color de las paredes hasta el tipo de vino para servir en la cena. Estacioné el taxi en su entrada y me quedé quieta por un momento, reuniendo valor. «Esto es temporal», me dije a mí misma. «Solo hasta que pueda averiguar qué viene después. Solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un pequeño apartamento en algún lugar». Nunca imaginé que caminar hacia la puerta de la casa de mi hijo con mi pequeña maleta prestada sería una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Pero cuando levanté la mano para tocar, sentí una sensación familiar. La misma sensación de vacío que tuve cuando Ricardo murió, como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies. Simplemente no sabía aún cuán más profundo estaba a punto de caer. Diego abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si me hubiera estado mirando por la ventana. Por un solo momento, ver su rostro familiar, los ojos de Ricardo, mi barbilla terca, me hizo sentir que todo podría estar bien. Él era mi hijo, mi único hijo. Ciertamente la sangre significaba algo. «Mamá», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar, pero su voz contenía algo que no podía identificar. Distancia, tal vez, o incomodidad. Valentina apareció detrás de él casi de inmediato, como si hubiera estado esperando entre bastidores. Llevaba pantalones de mezclilla blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que solía gastar en la compra de un mes. Su cabello castaño estaba recogido en uno de esos moños desordenados que de alguna manera se veían perfectamente arreglados,
y su sonrisa era del tipo que nunca llegaba a sus ojos. «Gabriela, qué horrible lo de tu casa», dijo. Pero estaba mirando mi maleta andrajosa, no a mí. Diego me contó lo que pasó. Puse mi maleta en su entrada inmaculada, de repente consciente de cómo debía lucir. Mi ropa recién comprada, barata y simple, se veía fuera de lugar contra el mármol pulido del pasillo. Todavía podía oler el humo impregnado en mi cabello, a pesar de la ducha que me había dado en casa de la señora Fuentes. «Es solo temporal», dije rápidamente, «solo hasta que pueda recuperarme». Diego y Valentina intercambiaron una mirada. Una de esas conversaciones sin palabras que tienen las parejas, del tipo que excluye a todos los demás en la habitación. Yo había visto a Ricardo y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero desde el otro lado se sentía como si me estuvieran excluyendo de un club que no sabía que existía. «Vamos a sentarnos y hablar», dijo Diego, guiándome a la sala de estar. Su casa era hermosa de la manera en que las casas de revista son hermosas. Todo combinaba, nada estaba fuera de lugar. Muebles blancos que parecían que nadie se había sentado en ellos realmente. Mesas de centro de vidrio que reflejaban la luz de las ventanas tan limpias que parecían invisibles. Era el tipo de casa que te daba miedo tocar cualquier cosa. Me senté en el borde del sofá inmaculado, mis zapatos nuevos firmemente plantados en los pisos de madera impecables. Valentina se dio cuenta y se encogió ligeramente. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Diego, instalándose en la silla frente a mí. No a mi lado en el sofá donde podría haber puesto su brazo alrededor de su madre afligida, sino frente a mí como si estuviéramos llevando a cabo un negocio. «Bueno, el tasador del seguro dijo que tardará unas semanas en procesar todo, tal vez un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta que encuentre un pequeño apartamento o algo así». El silencio que siguió duró unos 10 segundos más de lo que debería. Vi cómo el rostro de Valentina cambiaba. Vi cómo su barbilla se tensaba casi imperceptiblemente. Se inclinó y puso su mano en el brazo de Diego, un gesto que parecía de apoyo, pero que era claramente posesivo. «Mamá», comenzó Diego, y supe por su tono que lo que venía a continuación me rompería el corazón. «El problema es que Valentina y yo hemos estado hablando y realmente valoramos nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas y este es nuestro santuario, ¿sí entiendes?». Parpadeé sin comprender del todo. Yo no me interpondría en su camino, me mantendría alejada, ayudaría con la cocina, la limpieza. No sería una molestia. Valentina se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «No se trata de ser una molestia, Gabriela. Se trata de espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja». «Soy su madre», dije, las palabras saliendo más afiladas de lo que pretendía. «Claro que lo eres», respondió Valentina suavemente. «Y es por eso que pensamos que estarías más cómoda en otro lugar, en algún lugar donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes». Miré a Diego, esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que se había quedado despierta con él durante cada fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar sus libros de la universidad, que había sostenido su mano durante su divorcio 3 años atrás, cuando su exesposa lo dejó por su entrenador personal. En cambio, él asintió. «Valentina tiene razón, mamá. Pensamos que serías más feliz con tu propio espacio». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Realmente sentí que mi pecho se apretaba como si alguien estuviera estrujando mis pulmones. «¿Más feliz, Diego? Lo perdí todo ayer, todo. ¿Y crees que sería más feliz sola en una habitación de hotel que aquí con mi familia?». «No tiene que ser un hotel», dijo Valentina rápidamente. «Hay algunos lugares de estancia prolongada, encantadores, cerca del centro comercial. Muy limpios, muy seguros, y tienen cocinas pequeñas para que puedas cocinarte a ti misma». La miré, a esta mujer que había estado en la vida de mi hijo solo 2 años, diciéndome dónde debía vivir después de perder mi casa. ¿Y cómo se supone que voy a pagar por este encantador lugar de estancia prolongada? El dinero del seguro no llegará por semanas.
Diego se removió incómodamente. Podría ayudar con eso. Unos cientos de pesos para que empieces. ¿Unos cientos de pesos? Como si yo fuera una pariente lejana que apenas conocía, no la mujer que le dio la vida. Diego, dije, mi voz apenas un susurro. Yo cambié tus pañales, te acuné durante tus cólicos, te enseñé a andar en bicicleta y te ayudé con tu tarea. Te abracé cuando lloraste porque Lucía Velasco te rompió el corazón en la secundaria. Su rostro se retorció ligeramente, pero Valentina le apretó el brazo con más fuerza. Nadie está cuestionando tu historia, dijo ella. Simplemente pensamos que todos estaríamos más cómodos con algunos límites. ¿Límites? Había escuchado esa palabra del terapeuta que Diego había consultado después de su divorcio. Todo se trataba de límites. Me están echando, dije categóricamente. No te estamos echando, protestó Diego. Solo estamos diciendo que tal vez este arreglo no funcionaría para nadie. ¿De quién fue la idea?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podía verla en la forma en que Valentina se recostó ligeramente, satisfecha, como si hubiera ganado algo. Lo discutimos juntos, dijo Diego, pero no me miraba a los ojos. Me levanté lentamente, mis rodillas crujiendo de una manera que me recordó que tenía 65 años y estaba sola en el mundo. Entiendo. Mamá, no te pongas así. Estamos tratando de hacer lo que es mejor para todos. ¿Lo que es mejor para todos? Repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Lo que sería mejor para todos, Diego, es que tu madre no tuviera que dormir en la calle esta noche. El rostro perfectamente maquillado de Valentina se contrajo en una expresión de preocupación. No tienes que dormir en la calle. Como dije, hay opciones. Miré alrededor de la sala de estar impecable una vez más. A las fotos familiares que incluían a Diego y Valentina, pero ninguna mía. A los muebles caros en los que a nadie se le permitía vivir realmente. A mi hijo, que había elegido a esta mujer fría y hermosa en lugar de a su propia madre. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Tomé mi pequeña maleta. Su peso se sintió más pesado ahora que sabía dónde no era bienvenida. Diego se levantó, luciendo incómodo, pero no lo suficientemente incómodo como para cambiar de opinión. Te llamo en unos días, dijo. Tan pronto como te instales en algún lugar. No te molestes, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. No me gustaría invadir tu santuario. Valentina tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero no lo suficiente como para hablar. No lo suficiente como para decir, espera, esto está mal, ella es tu madre. Salí de esa casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos, y me quedé en la acera por un largo tiempo antes de que pudiera obligarme a caminar. Por la ventana del frente podía ver a Diego y Valentina hablando, probablemente sobre lo difícil que yo estaba haciendo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas pacíficas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de que Ricardo murió diciéndome a mí misma que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo puedes pagar cuando tienes opciones. Caminé hasta un pequeño hotel en la esquina y gasté casi todo el dinero que me quedaba en una habitación para la noche. Sentada en la cama dura, mirando las paredes desconchadas, traté de averiguar a dónde debía ir una mujer de 65 años con casi nada de dinero y solo una maleta de ropa barata. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de presentación que había llevado en mi cartera durante casi 40 años, milagrosamente salvada porque estaba conmigo en el momento del incendio. Amarillenta por la edad y suave por haber sido manipulada tanto. Una tarjeta que nunca pensé que realmente usaría, de un hombre que amé cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Raúl Delgado, el hombre que prometió volver por mí un día antes de que la vida se interpusiera y el día nunca llegara. Pasé 3 noches en ese hotel barato antes de encontrar el valor para hacer la llamada. 3 noches despertando con dolor de espalda por el colchón delgado
y el sabor de la vergüenza en mi boca. 3 noches escuchando peleas en el pasillo y el ruido constante del tráfico por la ventana mal aislada. 3 noches lavando mi poca ropa nueva en el pequeño baño y colgándola para secar en la única silla de la habitación. La tarjeta de presentación se sentía como papel de seda entre mis dedos, desgastada por 4 décadas de haber sido llevada, pero nunca usada. Raúl Delgado estaba escrito en tinta azul desvanecida. Debajo de eso, un número de teléfono con un código de área que no reconocía. En la parte de atrás, con mi propia letra joven, nunca te olvides de G. Yo había escrito esas palabras cuando tenía 25 años, creyendo con la certeza absoluta de la juventud que Raúl Delgado sería el gran amor de mi vida. Él tenía 26, con cabello oscuro que caía sobre su frente y ojos del color del ámbar dorado. Trabajaba en la constructora de su padre después de la universidad y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importara. Salimos durante 9 meses, lo que a los 25 años se sintió como una eternidad. Solía llevarme al mirador en las colinas a las afueras de la ciudad, donde nos sentábamos en el capó de su auto y hablábamos de nuestros planes. Voy a empezar mi propio negocio, me decía. Algo con construcción o desarrollo inmobiliario, algo que me haga lo suficientemente rico como para darte todo lo que te mereces. Volveré por ti, Gabriela, me prometió la noche antes de irse a un proyecto en la capital. Haré algo de mí mismo y luego volveré y me casaré contigo. Pero las promesas a los 25 años tienen la costumbre de desvanecerse cuando la vida real toma el control. Él escribió cartas al principio, cartas largas y apasionadas, llenas de sueños y planes. Yo respondía, contándole sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo lo estaba esperando, como había prometido. Luego las cartas se volvieron más cortas, menos frecuentes. Cuando conocí a Ricardo 6 meses después, en un evento de la iglesia, Raúl se sentía como un sueño bonito que una vez había tenido, demasiado bueno para ser real. Ricardo era estable, confiable, ya con 32 años y un buen trabajo en la compañía telefónica. No me prometió el mundo, pero me prometió una casa, una familia, seguridad. Cuando me propuso matrimonio después de 5 meses de noviazgo, le dije que sí. Puse la tarjeta de presentación de Raúl en el bolsillo de mi vestido de novia, un talismán secreto que no podía obligarme a tirar. Ahora, 40 años después, sentada en una habitación de hotel barata que olía a humedad y cigarrillos viejos, me preguntaba qué había sido de ese hombre soñador con los ojos color ámbar. Lo seguí esporádicamente a lo largo de los años, de la forma en que lo haces con los primeros amores. A través de amigos en común, escuché que había cumplido sus promesas, que había comenzado una empresa de construcción que se había convertido en algo grande. Nunca se casó, lo que sorprendió a la gente. Demasiado ocupado construyendo su imperio, decían. Ese Delgado siempre fue ambicioso. La última vez que supe de él, tal vez hace 8 años, fue que su empresa se había expandido más allá de Puebla a la Ciudad de México y Monterrey. Delgado Desarrollo, construyendo centros comerciales y complejos de oficinas. El joven de la constructora se había convertido en el tipo de hombre que usaba trajes caros y tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Qué querría ese hombre con una viuda de 65 años alojada en un hotel barato, con nada más que una maleta de ropa del supermercado? La parte racional de mi cerebro decía que era ridículo, patético incluso. No llamas a alguien después de 40 años porque tu vida se ha desmoronado. No buscas a tu novio de juventud cuando eres vieja, desesperada y no tienes a dónde ir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando las monedas en tu bolso y tratando de averiguar si tienes suficiente para una noche más de hotel. La 4ª mañana no pude soportarlo más. Me dolía la espalda por el colchón duro. El dinero se estaba acabando, y el hotel ya me había advertido que necesitarían la habitación para una reserva que llegaría al día siguiente. Me senté en la pequeña mesa de la habitación, mirando la tarjeta,
mis manos temblando más allá de solo el frío de la mañana. ¿Qué diría? Hola, Raúl. ¿Te acuerdas de mí? Ahora estoy sin hogar. ¿Puedes ayudar? El número de la tarjeta probablemente estaba desconectado. O sonaría a alguna secretaria que me informaría cortésmente que el señor Delgado era demasiado importante para aceptar llamadas de mujeres al azar que afirmaban haberlo conocido de la juventud. Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si él contestaba? Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada dígito se sintió como un paso fuera de un acantilado. Sonó una vez, 2 veces. Delgado Desarrollo. Habla Raúl. Su voz era más profunda ahora, moldeada por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente la suya. Después de 40 años, la habría reconocido en cualquier lugar. Casi cuelgo, casi presiono el botón de finalizar llamada, y me voy a encontrar alguna otra solución. Pero algo en su tono, alguna calidez que pareció atravesar el teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. Raúl, soy Gabriela Mendoza. Bueno, ahora soy Gabriela Sánchez, pero solía ser Mendoza. Silencio lo suficientemente largo como para que pensara que tal vez la llamada se había caído, o tal vez él había colgado, o tal vez no tenía idea de quién era yo. Luego, Gabriela, solo mi nombre, dicho como una oración o una maravilla, como si no pudiera creerlo. Siento mucho llamar así, me apresuré, las palabras atropellándose en mi desesperación por explicar antes de que pudiera colgar. Sé que ha pasado mucho tiempo y probablemente no debería estar llamando, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás?, me interrumpió, su voz nítida por la preocupación. Estoy en Cholula, en un hotel llamado El Descanso, y sé que esto suena loco, pero mi casa se incendió la semana pasada, lo perdí todo, y mi hijo no quiere que me quede con él, y no tengo a dónde ir. Las palabras salieron en un torrente, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propio hijo te rechazó era como admitir que habías fallado en la parte más fundamental de ser humano. Dame la dirección exacta, dijo Raúl, su voz ahora completamente profesional. Voy a recogerte. No tienes que hacer eso, yo solo... no sé por qué llamé. Supongo que solo necesitaba escuchar una voz amigable. Gabriela. Su tono no permitía discusión. Dime dónde estás. Ya estoy caminando a mi auto. Por el teléfono pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose, un motor encendiéndose. Realmente venía. Este hombre con el que no había hablado en 40 años estaba abandonando cualquier negocio importante que estuviera haciendo para rescatarme de un hotel barato. Le di la dirección, mi voz apenas un susurro. Raúl, me veo. No soy la chica que recuerdas. Yo tampoco, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pero he estado esperando 40 años esta llamada. Después de que colgamos, pasé la siguiente hora empacando mis pocas cosas, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Esto era una locura. No podías simplemente retomar relaciones después de 4 décadas como si estuvieras continuando una conversación de ayer. Pero mientras miraba por la ventana del hotel, esperando un auto que no reconocería, que llevaba a un hombre que podría no reconocerme, sentí algo que no había sentido desde antes del incendio. Esperanza. Tal vez era una esperanza tonta. Tal vez llevaría a más decepción, más desamor, pero era esperanza de todos modos. Y a los 65 años, sin nada que perder, la esperanza valía el riesgo. A las 10:45 en punto, un Mercedes plateado se detuvo frente al hotel, brillante y reluciente contra el telón de fondo desgastado de la calle. Miré por la ventana mientras el auto estacionaba, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro tratando de escapar de su jaula. Las ventanas estaban polarizadas, así que no podía ver el interior, pero algo profundo en mi pecho me dijo que era él. El motor se apagó y la puerta del conductor se abrió.
Incluso después de 40 años, incluso con cabello gris y líneas alrededor de los ojos, incluso llevando el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí de inmediato. Raúl Delgado salió de ese auto como si estuviera saliendo de mis sueños. Y cuando levantó la vista a la ventana donde yo estaba, los años se desmoronaron entre nosotros como si nunca hubieran existido. Tomé mi maleta y bajé las escaleras con la prisa de alguien que teme que un sueño se desvanezca si espera demasiado. Él estaba parado junto al auto, esperándome. Raúl tenía la misma confianza relajada que tenía a los 26, pero ahora estaba refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba jeans oscuros y un suéter azul marino que probablemente costaba más de lo que solía gastar en la compra de un mes. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que habían rondado mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme, quería volver a la habitación y fingir que esto no estaba sucediendo. Me veía fatal. Mi cabello no tenía corte desde hacía meses. Mi ropa barata estaba arrugada y me sentía pequeña e insignificante en comparación con el hombre elegante que me esperaba. Pero él ya me estaba sonriendo. Una sonrisa que hizo que mi corazón saltara como si tuviera 25 años de nuevo. Me acerqué a él lentamente, de repente incapaz de respirar. «Hola, Gabriela», dijo suavemente. De cerca pude ver los cambios que el tiempo había hecho. Su cabello oscuro ahora era plateado, cortado corto y profesional. Las líneas marcaban las comisuras de sus ojos y daban forma a su boca. Era más ancho de hombros, más sólido, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió, vi al joven que solía llevarme al mirador y contarme sobre sus sueños. «Hola», logré decir. Mi voz apenas un susurro. Él estudió mi rostro por un largo momento, esos ojos ámbar captando cada detalle. Quería disculparme por cómo me veía, por lo lejos que había caído, por llamarlo después de todos esos años sin nada que ofrecer más que problemas. En cambio, dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Te ves hermosa». Comencé a llorar. Justo allí en la acera, frente a ese hotel barato con Raúl Delgado parado a mi lado, me desmoroné por completo. 40 años de lágrimas reprimidas, 4 días de incertidumbre y desesperación, toda una vida de que me dijeran que no era suficiente. Todo salió en sollozos feos y entrecortados que no podía controlar. Él no dijo nada más, no intentó callarme o decirme que todo estaría bien. Simplemente tomó mi maleta con una mano y me envolvió con el otro brazo mientras me derrumbaba contra su pecho. Él olía a colonia cara y a ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y a todo lo que nunca tuve. Su suéter era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», jadeé contra su pecho. «Lo siento, Raúl. No debía haber llamado, no debía arrastrarte a este lío». «Shh», murmuró, su mano acariciando mi espalda. «Debiste haber llamado hace años». Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que había dejado en su suéter caro. Debo verme como un desastre. Él extendió la mano y me limpió una lágrima de la mejilla, su toque suave como un susurro. «Te ves como alguien que ha pasado por el infierno y ha sobrevivido. Eso no es un desastre, Gabriela. Eso es fuerza». Me reí, pero salió temblorosa y amarga. «¿Fuerza? Tengo 65 años, me hospedo en un hotel de cuarta porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fuerza, eso es patético». Su barbilla se tensó, y por un momento vi un destello de la ira que estaba tratando de ocultar. «Tu hijo es un tonto. Tú no lo conoces. No necesito conocerlo. Te conozco a ti». Hizo una pausa, sus manos aún descansando suavemente en mis hombros. «O al menos te conocía, y la Gabriela Mendoza que conocía nunca rechazaría a alguien en necesidad, especialmente a la familia».
La forma en que dijo mi apellido de soltera, como si fuera algo precioso que había guardado todos estos años, hizo que mi pecho doliera de anhelo por la mujer que solía ser. Eso fue hace mucho tiempo, dije. Ya no soy esa chica. Quizás no, estuvo de acuerdo. Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió. Él puso mi maleta en el maletero de su lujoso auto como si fuera un tesoro, no una bolsa barata que contenía todo lo que me quedaba en el mundo. Mientras me abría la puerta del pasajero, me quedé momentáneamente paralizada por la irrealidad de la situación. La mañana del incendio, yo tenía una casa, recuerdos, una vida construida durante décadas. Ahora me estaba subiendo al auto de un hombre que no había visto en 40 años, sin tener idea de qué vendría después. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras él encendía el motor. A casa, dijo simplemente. El viaje duró casi 1 hora, pasando por vecindarios cada vez más ricos hasta que llegamos a un área que nunca había visto antes. Colinas ondulantes salpicadas de propiedades escondidas detrás de muros de piedra y puertas de hierro. Árboles que parecían haber sido colocados profesionalmente. Buzones que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Raúl giró en una larga entrada marcada solo por una pequeña placa de latón que decía «Delgado». La entrada se curvaba a través de árboles maduros y jardines cuidados antes de abrirse en una entrada circular frente a una casa que me dejó sin aliento. No era ostentosa ni llamativa, era elegante de la manera en que el dinero de verdad es elegante. Discreta, segura, construida para durar. Piedra y madera con ventanas altas que captaban la luz de la tarde y un porche que te invitaba a sentarte y quedarte un rato. Raúl, susurré, mirando este monumento a todo lo que él había logrado. Esto es increíble. Él estacionó el auto, pero no salió de inmediato. En cambio, se sentó allí mirando la casa como si la estuviera viendo a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo tranquilamente. Siempre lo ha sido. La construí pensando que algún día la llenaría, pero se encogió de hombros. Un gesto tan familiar que hizo que mi corazón doliera. Algunos sueños no funcionan como planeas. ¿Nunca te casaste? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Se giró para mirarme, su expresión ilegible. Estuve cerca un par de veces, pero siempre faltaba algo. Vaciló un instante y luego dijo simplemente, «Tú». La palabra se quedó suspendida entre nosotros en el auto silencioso, cargada con 40 años de «¿qué pasaría si?» y podría haber sido. Quería preguntar qué quería decir, quería entender cómo yo podría haber estado ausente en una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él ya estaba saliendo del auto, dando la vuelta para abrir mi puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Pisos de madera que brillaban como miel, techos altos, muebles que parecían pertenecer a revistas de arquitectura, pero no se sentía fría o como un museo. Había libros por todas partes, cómodas sillas de lectura colocadas cerca de las ventanas, fotos esparcidas en mesas auxiliares. Se sentía como un hogar donde alguien realmente vivía, no solo un escaparate para el éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Raúl, llevándome a una cocina que era más grande que mi antigua sala de estar completa. Estaba a punto de hacer el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que me moría de hambre. El desayuno del hotel había sido solo un pan viejo y café débil, y mi estómago estaba con calambres por el vacío y los nervios. No quiero causar ninguna molestia, comencé, pero él me interrumpió con una mirada. Gabriela, detente, no eres una molestia, eres... Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres la respuesta a una pregunta que he estado haciendo durante 40 años. Mientras él cocinaba, y realmente sabía cocinar, moviéndose por esa enorme cocina con la facilidad de alguien que había aprendido a cuidarse, estudié las fotografías esparcidas por la habitación. Raúl en ceremonias de inauguración, cortando cintas, estrechando las manos de personas importantes.
Raúl con varias mujeres en galas de caridad y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca luciendo completamente feliz. «Háblame de tu vida», dijo, colocando un plato de pollo perfectamente asado y vegetales rostizados frente a mí. «Háblame de Ricardo, de tu hijo, de todo lo que me perdí». Entonces lo hice. Durante un almuerzo que sabía a paraíso después de días de horrible comida de hotel, le conté sobre mi matrimonio con Ricardo. Ricardo, estable y cómodo, que me dio seguridad y compañerismo, sino pasión. Sobre Diego, el bebé que había deseado tan desesperadamente y amado tan ferozmente, que creció para ser un extraño que valoraba la comodidad de su novia en lugar de las necesidades de su madre. Le conté sobre los años de ser una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, sobre el incendio que se había llevado todo lo que poseía y el hijo que se había llevado todo lo que me quedaba. Raúl escuchó sin interrumpir, sus ojos ámbar nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Lo siento», dijo finalmente. «Lo siento por Ricardo, por tu casa, por tu hijo, pero no me arrepiento de que me hayas llamado». «¿Por qué?». La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó mi mano en la suya. Todavía fuerte, todavía gentil, todavía capaz de hacer que mi corazón se acelerara después de todos estos años. «Porque nunca dejé de amarte», dijo tranquilamente. «Porque cada negocio que hice, cada éxito que logré, cada peso que gané, era todo para que pudiera ser digno de ti cuando volvieras a mí. Raúl, sé que esto suena a locura. Sé que 40 años es mucho tiempo y ahora somos personas diferentes. Pero cuando escuché tu voz en ese teléfono hoy, fue como si la pieza que faltaba en mi vida finalmente encajara en su lugar. Miré nuestras manos unidas, la de él bronceada y bien cuidada, la mía desgastada por el trabajo y mostrando cada día de mis 65 años. «No soy la chica que recuerdas». «No», estuvo de acuerdo. «Eres mejor, eres real, has vivido y amado y perdido y sobrevivido. Esa chica de 25 años era bonita, pero era solo potencial. Tú eres la mujer en la que ese potencial se convirtió». Las palabras se instalaron alrededor de mi corazón como una manta cálida, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí vista, no como la madre de alguien, o la esposa de alguien, o la carga de alguien, sino como yo misma. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Raúl sonrió, esa misma sonrisa devastadora que me hizo enamorarme de él cuando el mundo era joven. «Ahora descubrimos cómo es el resto de nuestras vidas, juntos, si me quieres». Mientras me sentaba en su hermosa cocina, llena de buena comida y posibilidad, me di cuenta de que a veces el incendio que destruye tu vida antigua solo está haciendo espacio para la vida que siempre debiste haber tenido. Vivir con Raúl fue como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue extraña, caminando de puntillas el uno alrededor del otro, como extraños educados compartiendo espacio. Él me dio toda la suite de invitados de su casa, una habitación más grande que mi antigua sala de estar, un baño privado con una bañera que cabría 2 personas y una pequeña sala de estar con vista a sus jardines. Me sentí como si me estuviera hospedando en un hotel de lujo, con miedo de tocar cualquier cosa o dejar demasiada evidencia de mi presencia. Pero Raúl fue paciente, de la forma en que los hombres de éxito aprenden a hacerlo, y gradualmente comencé a relajarme. Él tenía una ama de llaves, Carmen, que venía 3 días a la semana, pero los otros días me encontraba cocinando para él. Empezó siendo pequeño, haciendo café por la mañana, preparando almuerzos simples. Pero Raúl apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que había comido comidas de buffet y comida de restaurante durante décadas. «Esto es increíble», dijo una noche, saboreando el estofado que había hecho usando la receta de mi abuela. «No he comido una comida casera como esta en años». «No es nada elegante», protesté, pero por dentro brillaba.
¿Cuándo fue la última vez que alguien había apreciado mi cocina? Diego solía quejarse de que yo hacía los mismos 5 platos una y otra vez. Valentina una vez sugirió que probara sabores más contemporáneos para las cenas familiares. Raúl negó con la cabeza. Es perfecto, tú eres perfecta. Esa palabra, perfecta, debería haberme hecho sentir incómoda. Tenía 65 años, con raíces grises asomándose y líneas de expresión que se habían convertido en surcos permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo suave en lugares que solían ser firmes. Era todo menos perfecta, pero cuando Raúl me miraba, me veía reflejada en sus ojos como alguien hermosa, alguien digna de amor y atención y cuidado gentil. Caímos en rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Desayunábamos juntos en el porche trasero, donde Raúl leía informes de negocios y yo observaba a los pájaros en sus elaborados comederos. Caminábamos por la tarde alrededor de la propiedad, donde él me mostraba los jardines que él mismo había plantado y el invernadero donde cultivaba orquídeas como pasatiempo. Las noches eran para conversar. Teníamos 40 años que recuperar y lo hicimos lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté lo difícil que había sido perder a Ricardo, sobre el vacío de la casa en los meses siguientes, sobre cómo tenía que obligarme a levantarme de la cama cada mañana, sobre la soledad de la viudez, la forma en que la gente te trata como la mitad de una persona una vez que tu esposo se ha ido. Él me contó sobre su negocio, cómo había crecido de una pequeña empresa de construcción a un imperio de desarrollo con proyectos en 3 estados, sobre las mujeres con las que salió a lo largo de los años. Mujeres inteligentes y realizadas que se veían perfectas a su lado en galas de caridad, pero que nunca lo hacían sentir completo. Hubo una mujer, dijo una noche mientras nos sentábamos cerca de su chimenea, la lluvia golpeando las ventanas. Elena era arquitecta, brillante, hermosa. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio, dijo tranquilamente. En Nochebuena hace 5 años. Gran despliegue, restaurante con vistas a la ciudad, anillo caro, todo lo que ella había dicho que quería. Y ella dijo que sí. Planeamos la boda para el verano siguiente. Pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo esta sensación de que algo estaba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría querer en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa, mirando el fuego. La noche antes de la boda, la cancelé. Raúl, no. ¿Qué le dijiste? La verdad. Me miró entonces, sus ojos ámbar serios, que todavía estaba enamorado de una mujer que había conocido hace 40 años, y no sería justo casarme con ella mientras mi corazón le perteneciera a otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Cancelaste tu boda por mí? ¿Por el recuerdo de mí? ¿Por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, yo pudiera necesitarte y tú estarías aquí esperando? Lo miré, a este hombre exitoso y apuesto que podría haber tenido a cualquiera, y traté de procesar lo que me estaba diciendo. Esto es una locura, dije. ¿Lo es? Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos en las suyas. ¿Es más loco que tú guardes mi tarjeta de presentación en tu cartera durante 40 años? Tenía razón. Claro, ambos estábamos locos. Ambos vivíamos con los fantasmas de lo que podría haber sido, pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestra marca particular de locura nos había traído de vuelta juntos. 3 semanas después de mi llegada, Diego llamó. Yo estaba en la cocina de Raúl haciendo la cena y tarareando para mí misma, realmente tarareando, algo que no había hecho en años, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Diego en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera con la familiar ansiedad. «Hola, querido», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «Mamá».
Su tono era extraño, cuidadosamente controlado. He estado tratando de llamarte. Tu teléfono sigue yendo directo al buzón de voz. Eso era cierto. Había estado filtrando mis llamadas, no lista para lidiar con cualquier culpa u obligación que Diego pudiera imponerme. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Escuché que te fuiste del hotel hace semanas. ¿Dónde estás viviendo? Miré alrededor de la hermosa cocina de Raúl, a las flores frescas que había traído a casa esa mañana, a las copas de vino caras sobre el mostrador. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo? Mamá, no tienes amigos con dinero. Su suposición me ofendió, en parte porque había sido cierta durante tanto tiempo después de la muerte de Ricardo. Había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran, demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Te sorprenderías, dije fríamente. Hubo una pausa y pude prácticamente oírlo procesando esa información. Mamá, creo que necesitamos hablar. Valentina y yo hemos estado discutiendo la situación y pensamos que tal vez fuimos demasiado apresurados. Tal vez podrías quedarte en nuestra habitación de invitados por un tiempo. Solo hasta que te recuperes. La oferta que me habría significado todo hace un mes ahora se sentía vacía, insultante incluso. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Otra pausa. Nos dimos cuenta de que tal vez estábamos demasiado centrados en nuestras propias necesidades. La familia debe unirse. Lo que quería decir, me di cuenta, era que probablemente había oído a través de la red de chismes del vecindario que su madre ya no se hospedaba en un hotel barato. Alguien había mencionado verla con un hombre bien vestido en un auto caro. Diego estaba curioso, y la curiosidad lo había hecho generoso. Eso es muy amable de tu parte, dije, pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes simplemente mudarte con un extraño, no es seguro. ¿Qué sabes de esta persona? Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga, dije tranquilamente. Sé que valora mi compañía y aprecia mi cocina, y me dice que soy hermosa todos los días. La boda no fue como mi primera. Cuando me casé con Ricardo hace 40 años, todo se trataba de lo que los demás esperaban. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia, recepción en el centro comunitario con un DJ y un bar de bebidas pagadas. Invitamos a todos los que conocíamos y a varias personas que no nos gustaban particularmente porque eso era lo que se hacía. Llevábamos a cabo el ritual para la comunidad, no para nosotros mismos. Esta vez, Raúl y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia tuvo lugar en su jardín trasero en una fresca mañana de noviembre, 5 meses después de esa llamada telefónica en el hotel. El pastor era un viejo amigo de Raúl, y los únicos testigos eran Carmen, la ama de llaves, y Miguel, el socio comercial y mejor amigo de Raúl durante 25 años. Usé un vestido azul simple que Raúl dijo que hacía juego con mis ojos, y él usó un traje gris que lo hacía lucir distinguido y apuesto. Sin alardes, sin ostentación, sin el estrés de impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían encontrado de nuevo después de 4 décadas, prometiendo pasar el tiempo que les quedara juntos. Diego vino a la boda. Había debatido si debía siquiera invitarlo, pero Raúl me convenció de intentarlo una vez más. «Es tu hijo», dijo simplemente. «Te arrepentirás si no le das la oportunidad de hacer lo correcto». Así que lo llamé 2 semanas antes de la ceremonia. «Raúl y yo nos casamos», dije sin rodeos. 15 de noviembre a las 2:00. Eres bienvenido a venir, pero Valentina no está invitada. Él apareció solo, luciendo incómodo en un traje que probablemente costaba más que mi presupuesto de compras mensual. Estrechó la mano de Raúl cortésmente, hizo una pequeña conversación apropiada e incluso logró sonreír cuando el pastor nos declaró marido y mujer. Pero pude ver el cálculo en sus ojos, la forma en que hacía un inventario de la casa de Raúl, de su auto, de los marcadores obvios de riqueza. Esta mañana me desperté en los brazos de Raúl, en los brazos de mi esposo, en la habitación que se convirtió en la nuestra,
en la casa que se convirtió en nuestro hogar. La luz del sol entraba por las ventanas que dan a los jardines que cuidamos juntos, y podía oler el café que Raúl hace cada mañana antes de que yo despierte. A los 66 años, soy más feliz de lo que jamás he sido. No por el dinero de Raúl, o su hermosa casa, o su éxito, sino porque alguien me ve, realmente me ve, y elige amar lo que ve. El incendio se llevó mi vida antigua, la consumió y la convirtió en cenizas. Pero a veces pienso mientras observo a Raúl leyendo su periódico de la mañana al otro lado de la mesa del desayuno, la destrucción es solo otra palabra para la renovación. A veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad de convertirse en el amor para siempre. La tarjeta de presentación que guardé durante 40 años está enmarcada ahora, sentada en el escritorio de Raúl en su oficina. Un recordatorio de que algunas promesas vale la pena mantenerlas, incluso cuando lleva 4 décadas cumplirlas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si quieres apoyarnos aún más, considera convertirte en miembro del canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo y ayudarás a que nuestra comunidad crezca. Gracias por ver hasta aquí.